particular del maestro. Bueno, pues su labor académica y actividades profesionales desarrolladas por parte de él en la UNAM han estado orientadas esencialmente hacia 4 funciones sustantivas de esta institución: la docencia, la investigación, la divulgación y la vinculación. Su área de especialización es la florística y ecología de las macroalgas marinas y la conservación de la biodiversidad marina. En el ámbito docente siempre ha tenido un genuino interés en reflexionar sobre su práctica educativa y sobre los distintos aspectos del proceso de enseñanza-aprendizaje enfocados a la biología, lo cual él ha aplicado en los distintos cursos de licenciatura y posgrado que ha impartido. Él considera que el ejercicio de la docencia tiene como propósito fundamental contribuir a la formación científica y humanística de los estudiantes, sustentado en una filosofía educativa explícita, una intencionalidad definida, técnicas didácticas apropiadas y un alto sentido de responsabilidad y autocrítica. Los cursos que ha impartido han estado relacionados principalmente con el área de conocimiento de la psicología en general y la ecología de comunidades litorales. En la formación de recursos humanos, él ha dirigido 5 tesis de licenciatura y participado en la revisión de 39 tesis más de licenciatura y en 5 de posgrado. Ha contribuido en la publicación de un libro y un taller de carácter docente, y en cuanto a las actividades de investigación, ha participado en 12 proyectos generales. Su labor como técnico académico ha estado enmarcada en varios de estos proyectos. También ha realizado actividades curatoriales vinculadas a las colecciones de algas del Vivario y ha participado en 5 publicaciones, en 42 ponencias en foros nacionales y 23 internacionales. Respecto a la divulgación, ha presentado 13 conferencias y participado en 2 programas de televisión y un radiofónico. Recientemente está colaborando en el diseño e implementación de un programa de educación ambiental respecto a la conservación de la biodiversidad arrecifal. En el contexto de la vinculación, las actividades realizadas se realizan con la gestión y política ambiental, participando en la Comisión Municipal de Ecología y en el Comité de Playas Limpias del Ayuntamiento de Zihuatanejo de Azueta, y colaborado con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Estado de Guerrero. Como parte del desarrollo institucional de la Facultad de Ciencias, participa en el proyecto de creación y desarrollo de la Unidad Multidisciplinaria de Docencia e Investigación Zihuatanejo, donde actualmente realiza su trabajo académico, y adicionalmente ha impulsado el desarrollo del programa académico de uso científico en la Facultad de Ciencias y participado en el diseño e implementación del diplomado de uso científico en colaboración con la Secretaría de Educación Abierta y Continua. Bueno, pues el día de hoy nos viene a platicar sobre su trabajo. Gracias, muy amable. La verdad es que siempre es un gusto estar aquí en la Facultad de Ciencias y sobre todo pues poder platicarles lo que uno hace, digamos, cotidianamente, ¿no? Bueno, lo que vamos a platicar el día de hoy es parte de un proyecto, un programa de investigación que nosotros estamos desarrollando en Zihuatanejo, precisamente, que se llama Biodiversidad Marina. Ustedes están llevando la materia de Biología de Protistas y Algas, y bueno, esto va a ser un ejemplo de cómo un grupo particular de este gran universo que se conoce como protistas y como algas puede ser abordado desde diferentes perspectivas, y la importancia y la relevancia que tiene el conocimiento de este grupo de organismos en términos del manejo de recursos naturales de nuestro país. ¿De acuerdo? Cualquier pregunta, bueno, vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible, y al final, por favor, si pueden guardar las preguntas para no perder continuidad, porque tengo poco tiempo. Entonces, normalmente me gusta mucho siempre la interacción con los estudiantes y pues estar debatiendo en el momento, pero dado el formato, en este momento les voy a pedir que apunten alguna de las preguntas y al final las respondemos, ¿no? Ok, entonces, ¿cuál es la intención de esta conferencia? Bueno, finalmente, en este momento lo que yo voy a tratar de, perdón, ya me estoy adelantando, vamos a resolver qué es un arrecife coralino, qué son las macroalgas arrecifales, y finalmente lo que es propiamente el objeto de estudio de esta conferencia, qué son las macroalgas arrecifales de Zihuatanejo y qué hemos hecho nosotros. ¿Todos saben qué es un arrecife? ¿Sí? En general tienen una noción de lo que es un arrecife, ¿no? Ya la verdad es que
hablar de arrecife coralino, bueno, finalmente nos evoca, ¿no?, este tipo de imágenes, este tipo de paisajes. Y entonces, bueno, pues ahí normalmente asumimos que los arrecifes son como bosques sumergidos, ¿no?, en donde encontramos una gran cantidad de biodiversidad, gran cantidad de organismos, ¿no? Y efectivamente, la verdad es que estos ecosistemas, pues son uno de los ecosistemas más complejos que hay en nuestro planeta y en donde la heterogeneidad ambiental y la complejidad ecosistémica es de las más elevadas, ¿no? Entonces, cuando uno se mete a bucear, pues ve esto, ¿no? Entonces es como si estuviera uno realmente sumergido dentro de un bosque, ¿no? Y obviamente, bueno, hay diferentes paisajes, ¿no? Yo les recomiendo, si tienen algún interés en aprender un poco más acerca de arrecifes, pues está ahí el tío Google, entonces métanse con el tío Google y pueden buscar todo lo que quieran de arrecifes coralinos. En México existen muchas iniciativas en relación al estudio de los arrecifes coralinos en México, y entonces existen muchas organizaciones y universidades que están interesadas en esta temática, ¿de acuerdo? Entonces yo los convoco realmente a que ustedes puedan iniciar en este ámbito de estudio, ¿no? Entonces, lo que llama la atención cuando nosotros estamos hablando de los arrecifes generalmente es que hay un componente bentónico, es decir, aquel componente que está adherido al sustrato, que parece ser que son como una vegetación, ¿no?, que cubre más o menos, que son como árboles, los cuales no son árboles propiamente, y es que esa tecnología luego me rebasa. Y luego, bueno, tenemos componentes que son del ámbito pelágico, como son los peces, ¿no?, y muchos otros organismos que están también adheridos a la superficie, al fondo marino, ¿no? Otro tipo de organismos, bueno, pues aquí lo ven ustedes, ¿no? La verdad es que siempre asociamos a los arrecifes con estas visiones idílicas, paradisíacas, así del mundo fantástico submarino. ¿Alguien conoce o ha oído hablar de Jacques Cousteau? ¿Sí? Ya la barrera generacional cada vez está siendo más y más larga. Nada más les voy a platicar rápidamente. Jacques Cousteau fue uno, digamos, de los impulsores acerca de el inventor de lo que se llama el buceo scuba, el buceo con aparatos, y a partir de 1949, o sea, en el siglo pasado, nos dio la magnífica oportunidad de poder conocer este entorno subacuático a través de, precisamente, facilitarnos desde el punto de vista tecnológico una herramienta para poder acceder a estos entornos como tales, ¿no? Entonces, bueno, tenemos este tipo de paisajes y la verdad es que cuando uno ve esto, pues el espíritu se enaltece, ¿no? Y así como que se siente uno bien viendo todas estas cosas. Eso también tiene la biología. Yo creo que la biología tiene que tener una parte más que teórica, contemplativa, sensorial, y eso es, antes de meterse al rollo teórico y de la modelización y todo esto, hay que como abrirse al universo y abrirse a la naturaleza y la percepción de lo que nos puede convocar en todo esto, ¿no? Entonces, todos son ejemplos de arrecifes. Todos, ahorita elegí imágenes del Caribe mexicano, ¿no? Entonces, todas las imágenes que estábamos viendo son de arrecifes del Caribe mexicano, ¿no? Entonces, la verdad es que también es una oportunidad. O sea, yo les digo a todos mis estudiantes, aprendan a bucear, pero no aprendan a bucear por bucear. Aprendan a bucear por conocer. O sea, el buceo realmente es un instrumento, una herramienta que les posibilita acceder a un mundo al cual no estamos habituados. Entonces, yo los convoco también en ese sentido. Aprendan a bucear, en serio, aprendan a bucear. Les va a dar oportunidad de conocer otro planeta al que estamos, a veces, que nos olvidamos acerca de él, ¿no? Ok, entonces, eso es la visión subacuática. Cuando nosotros tenemos la posibilidad de elevarnos un poco, de alejarnos un poco de los arrecifes, salir a superficie y ver lo que es un arrecife, tenemos este tipo de paisajes, ¿no? O sea, normalmente se ven una gran mancha que rodea, en este caso es una isla, ¿no? Y se ven un borde, el cual siempre está como más o menos
tiene una tonalidad blanquizca porque ahí lo que está denotando precisamente que está una zona de oleaje rompiendo en esa área. Entonces, un arrecife desde el punto de vista aéreo normalmente está constituido por una zona frontal, una zona posterior, ¿no? Y la zona, digamos, ya más alejada del arrecife, que está muy relacionada con lo que es la orilla del litoral, ¿no? Que en este caso incluso se pueden formar como lagunas litorales o más complicaciones adicionales, ¿no? Es toda una temática, o sea, hablar de arrecifes coralinos realmente es una materia, o más que una materia, es una carrera. O sea, yo simplemente hablar, o sea, lo que estamos viendo ahorita es así como que algo muy, muy, muy superficial. La universidad tiene varias unidades dedicadas exclusivamente al estudio de los arrecifes coralinos. Por ejemplo, la unidad académica de Puerto Morelos, que depende del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología. Entonces, la UNAM tiene una zona de estudio dedicada a los arrecifes coralinos en el Caribe mexicano. Conozcan su universidad, nuevamente les convoco con el tío Google, vayan, busquen a Google, busquen la universidad, busquen todo lo que les puede ofrecer la universidad para que ustedes se desarrollen académicamente, ¿no? Por otro lado, tenemos también ahorita la fortuna de que ya tenemos una instalación en el lado del Pacífico, que es precisamente esta unidad multidisciplinaria de docencia e investigación, en donde una de las líneas de trabajo tiene que ver precisamente con el conocimiento de los arrecifes coralinos que se encuentran en esta área del Pacífico mexicano. Ok, entonces, igual también, vean ustedes, o sea, todos son visiones aéreas, en este caso son postales de la Gran Barrera Australiana. La Gran Barrera Australiana es uno de los ecosistemas más amplios del mundo, con una longitud aproximada de 2.000 kilómetros. 2.000 kilómetros, o sea, no es cualquier cosa, y llega a tener anchuras hasta más de 200 kilómetros. Entonces, realmente ese es el arrecife, el gran arrecife australiano. Sin embargo, en América tampoco cantamos mal las rancheras, como dicen, y también tenemos el sistema arrecifal mesoamericano, que es un sistema arrecifal que precisamente está en el área del Caribe, y el cual una parte de ellas corresponde a México. Entonces, todo lo que es la costa este de Quintana Roo, todo lo que es el estado de Quintana Roo, enfrente hay una barrera arrecifal coralina, ¿no? Ok. Y también pues tenemos las visiones estas así también como muy publicitadas de los atolones y que uno va a las vacaciones o se quiere perder uno en sus vacaciones así con las palmeritas y todo. Bueno, entonces igual también existe la posibilidad, existen en esos atolones están constituidos principalmente o son el resultado de la formación de un arrecife coralino. En general, bueno, les digo, podríamos hablar mucho acerca de lo que son los arrecifes coralinos. Hay diferentes tipos, hay arrecifes de barrera, arrecifes de plataforma, arrecifes marginales, arrecifes, los atolones, ¿no? Pero ya todo esto ya sería entrar propiamente al área de lo que es el estudio de los arrecifes. Y en nuestro caso, yo quiero orientarlo un poco más hacia las macroalgas arrecifales, ¿de acuerdo? Entonces, los arrecifes es el contexto general ahorita para poder hablar de las macroalgas arrecifales. Todos saben lo que son las algas, ¿verdad? ¿O no? Deberían de saber lo que son las algas, ¿o no? Entonces, bueno, pues dentro de las algas hay un grupo particular que se conoce como las macroalgas, ¿de acuerdo? Y dentro de las macroalgas hay un grupo que se encuentra en los arrecifes coralinos. Y como esas macroalgas se encuentran dentro de los arrecifes coralinos, pues se les llama macroalgas arrecifales. No está nada complicado, ¿sí está claro? ¿Sí? ¿Sí está claro? Sí. Pues no hay ninguna dificultad, ¿no? Muy bien. Entonces, bueno, antes de eso, perdón. Ya me estoy adelantando, ya me estaba adelantando. Entonces, una definición básica de lo que es un arrecife coralino. Entonces, son montículos. Un montículo, pues, es un promontorio, una pequeña montaña sumergida, ¿de acuerdo? Y lo que es interesante es que está constituido por organismos vivientes.
Por lo tanto, también se le conoce con el nombre de arrecife biótico. Y normalmente se desarrollan en aguas tropicales. Esa es una de las características importantes, ¿no? Y son estructuras sólidas que están consolidadas, en la cual tiene un cierto relieve, ¿no? Que emergen precisamente del fondo marino. Normalmente yo, para hacer una versión simplificada de lo que sería un arrecife, imagínense un cerro que está sumergido en el mar. Así como tal, ¿no? Un cerro que está sumergido en el mar, entonces va a tener una pendiente, va a tener una parte, la cúspide o la parte más alta, va a tener las partes más profundas y va a tener igual también, pues, ciertas cuestiones que tienen que ver con la heterogeneidad o con la irregularidad del terreno, ¿no? Cañadas, hondonadas, canales y todo esto. Bueno, y se consideran que no solamente son comunidades biológicas, sino también son estructuras geológicas construidas por organismos. De hecho, los geólogos los consideran como las únicas estructuras geológicas construidas por organismos. Una de las otras características es que están básicamente constituidas por carbonato de calcio. ¿Sí saben qué es el carbonato de calcio? ¿Sí? ¿Qué organismos tienen carbonato de calcio? A ver, fuertes, por favor. ¿Quiénes? ¿Los que qué? Los que poseen concha. ¿Quién más? Los corales, claro, obviamente. ¿Quién más? ¿Perdón? Algunas algas verdes, muy bien. Todos los días cuando se ven al espejo, ven un organismo que tiene carbonato de calcio. ¿O no? ¿Sí o no? ¿Eh? Por los dientes. ¿Y qué es lo que tenemos adentro de nosotros? ¿Qué es lo que tenemos? ¿Y eso cómo se llama? El esqueleto. Jóvenes, por favor, son biólogos. Gran parte de nuestra composición orgánica está hecho de carbonato de calcio. O sea, no somos muy diferentes de otros organismos, ¿eh? ¿Sí? Todos nuestros huesos están constituidos por carbonato de calcio. El mismo carbonato de calcio que componen a los arrecifes coralinos. No hay mucha diferencia, ¿de acuerdo? Muy bien. Y, por lo tanto, en ese sentido también son ecosistemas más complejos y más diversos del medio marino. De hecho, se consideran que en estos ecosistemas coexisten gran cantidad de organismos, constituyendo uno de los ecosistemas más complejos que hay y en donde existe prácticamente todos los grupos marinos presentes. Normalmente siempre se establece una comparación entre la selva alta perennifolia, que se considera como uno de los ecosistemas más complejos en términos de la biodiversidad en cuanto a la estructura, y los arrecifes también son, digamos, más o menos, tienen la misma complejidad en términos de la biodiversidad y de todos los componentes y de las relaciones bióticas que existen en ellos, ¿no? Perfecto. Muy bien, entonces aquí tenemos un esquema en donde nos presentan precisamente la distribución, el área de distribución de los corales. Como yo les comentaba, son ecosistemas tropicales y normalmente se encuentran limitados a la isoterma de 20 grados en general, y ahí es donde se concentra la gran cantidad de arrecifes coralinos. En el Indo-Pacífico y en todo el Pacífico hay una gran concentración de los grandes arrecifes. Aquí está el arrecife de la Gran Barrera Australiana, y en todas estas islas precisamente predominan, por ejemplo, muchos los atolones, ¿no? También en el mar Índico, en el Océano Índico, es una zona de alta concentración de arrecifes coralinos, y en la parte atlántica, aquí está todo lo que se conoce precisamente como el sistema arrecifal mesoamericano, ¿de acuerdo? Esto es la distribución de los arrecifes a nivel mundial. Pero ¿qué pasa en México, por ejemplo, ¿no? En México tenemos arrecifes de ambos lados de los litorales. Tenemos arrecifes tanto en lo que se considera como el Golfo y el Banco de Campeche, dentro de lo que sería el Golfo de México.
Tenemos el Mar Caribe, en lo que comentábamos que era el sistema arrecifal mesoamericano, y dentro del Pacífico tenemos algunas áreas en donde se distribuyen precisamente comunidades arrecifales. Hay un debate en el que se dice si realmente los arrecifes del Pacífico son arrecifes verdaderos, porque son estructuras realmente pequeñas, pequeñas entre comillas, son estructuras que pueden medir más de 1 hectárea, digo, eso es relativo, ¿no? Pero si comparan ustedes 1 hectárea contra kilómetros, pues evidentemente no hay comparación. Pero finalmente, como vamos a ver ahorita, también son ecosistemas o son comunidades que están constituidos por arrecifes coralinos. Entonces, por arrecifes, por corales. Entonces, por lo tanto, son arrecifes coralinos. En el caso de nosotros, en términos de lo que es nuestro proyecto, nosotros estamos trabajando en el área de Zihuatanejo, que está en el estado de Guerrero, y aquí se ha encontrado una zona muy interesante de concentración de arrecifes coralinos. En el Pacífico también hay otra área muy interesante, que es lo que es Huatulco, y lo que es toda esta área, que son las Islas Marías y alguna zona de Nayarit, en Bahía de Banderas, y la otra área interesante es dentro del Golfo de California y las Islas Revillagigedo, que también se encuentran ahí comunidades arrecifales. Muy bien. Si yo hiciera una tajada o un corte de un arrecife, lo que podría reconocer es lo siguiente, es decir, una parte frontal es donde se veía este margen blanco del arrecife, ¿sí se acuerdan? ¿Sí? Entonces, esta sería la parte frontal, es decir, la zona que recibe directamente el impacto del oleaje. Una zona posterior, ¿no?, de esa área, que sería la cresta arrecifal o la parte posterior de la cresta arrecifal. Después se encuentra la planicie arrecifal y dentro de la planicie en ocasiones se puede formar lo que se llama la laguna arrecifal y en la parte de atrás ya sería propiamente el litoral. Entonces, si se dan cuenta, siempre hay una pendiente inicial o una parte profunda que sube, llega hacia la cresta arrecifal, después está la parte protegida, la planicie arrecifal y la laguna arrecifal y ya la zona propiamente litoral. Ese es un esquema generalizado de todos los arrecifes, ¿de acuerdo? ¿Sí? Con base en este esquema, bueno, ahora sí vamos a hablar un poco acerca de lo que son las macroalgas arrecifales. Ya hablamos del contexto general. Entonces ya sabemos lo que son los arrecifes, ahora vamos a adentrarnos un poco acerca de lo que son las macroalgas propiamente que se encuentran en estas comunidades. Entonces, una definición de lo que son las macroalgas es un grupo de organismos eucariotas o eucariontes, multicelulares. Eso no es nada raro para ustedes, ¿no? Ya lo dominan a la perfección, ¿no? ¿Sí o no? ¿Qué es eucariota y procariota? Fuerte, nada más es como un murmullo para que nadie los escuche. ¿Cuál es la diferencia entre procariota y eucariota? ¿El qué? ¿Solo el núcleo? Pues es toda la estructura, ¿no? O sea, la estructura celular, o sea, cómo está departamentalizado una célula con un tipo de célula con respecto al otro, ¿no? De acuerdo, entonces está el núcleo y todos los organelos, ¿no? Digo, no es algo trivial, pues, pero bueno, al menos reconocemos que hay estos dos grandes grupos de eucariotas. Multicelulares, ¿qué sería? Están constituidos por más de una célula. ¿Hay organismos unicelulares? Hay muchos organismos unicelulares. De hecho, los protistas, la primera definición o una de las definiciones que se utilizaban para los primeros protistas eran que eran organismos unicelulares. Obviamente ya después la denominación de lo que es el protista cambió, pero eso básicamente eran los protozoos y los protofitos. Y todos ellos constituían precisamente a los protistas. Y la primera característica, en principio, era que eran organismos unicelulares, ¿de acuerdo? Bueno, las macroalgas no son unicelulares. Son macroscópicos. ¿Qué es macroscópico?
Que se ve a simple vista, efectivamente. Con forma de vida bentónica. Que viven adurado a un sustrato. En el fondo del ecosistema ya puede ser de agua dulce o puede ser marino. Con clorofila A como pigmento principal. ¿Sí? Las algas, ¿cuál es el pigmento principal de las algas? Clorofila A. ¿Y qué otros pigmentos tienen? Clorofila B, clorofila C, clorofila D, xantofilas, carotenoides, ficoeritrinas, ficocianinas, todo esto. Ok, perfecto. Entonces, tienen clorofila A, o sea, comparten la clorofila A con ciclos de vida complejos. ¿Qué es un ciclo de vida? ¿Qué es un ciclo de vida? ¿A poco no saben qué es un ciclo de vida? Claro que ya saben, a estas alturas del partido ya saben qué es un ciclo de vida. ¿Qué es un ciclo de vida? Las formas que puedes presentar a tu caso. ¿Hay algún organismo que no tenga un ciclo de vida? ¿Habrá algún ser vivo que no tenga un ciclo de vida? Todos los seres vivos tienen ciclos de vida, simplemente es una representación, ¿no?, de las diferentes etapas de desarrollo por las que pasan los diferentes organismos a lo largo de su desarrollo ontogenético, ¿de acuerdo? Desde que es una célula, o puede ser un gameto, o puede ser ya un cigoto, ¿no?, hasta su fase adulta, ¿de acuerdo? Y toda esa representación es lo que se llama un ciclo de vida. ¿Sí está claro? Ok. Entonces puede tener ciclos de vida complejos, aquí ya podemos empezar. ¿Qué ciclos de vida? ¿Cómo? ¿Cuántos ciclos de vida hay? Unifásico, bifásico, trifásico, todo ese tipo de cosas, ¿no? Ok. Entonces, en el caso de las macroalgas, generalmente son ciclos de vida complejos y pueden incluir estados unicelulares, claro, porque pueden ser esporas o pueden ser gametos, parte del ciclo de vida, y los cuales finalmente pueden ser temporalmente planctónicos. Es decir, una macroalga en algún momento de su ciclo de vida va a ser planctónico. La mayor parte de su ciclo de vida va a ser bentónico. ¿De acuerdo? Muy bien. Y pues, como siempre, ¿no?, como muchas de las definiciones, en ocasiones lo interesante de las definiciones es que nos permite ilustrar un cierto tipo de organismos o un cierto fenómeno biológico. Pero como toda definición, no hay que casarse con las definiciones. Las definiciones finalmente son una guía para tratar de entender los fenómenos naturales. Entonces, yo cuando hablo de macroalgas, pues es una forma coloquial quiere decir una forma común de referirme a un grupo de organismos que comparte ciertas características. Y lo interesante es que finalmente, ¿por qué comparten esas características? O sea, ¿por qué yo le puedo llamar macroalgas a este grupo de organismos que tienen esas características en común? ¿Sí está claro? ¿Sí? ¿O está muy complicado? ¿No? Entonces, el hablar de macroalgas entonces es nuevamente referirnos coloquialmente a un colectivo de organismos que comparten ciertas características de complejidad estructural, de aspectos reproductivos, ¿no? Y normalmente tienen niveles de organización morfológicas complejas. ¿Qué es un nivel de organización? ¿Qué es un nivel de organización? Fuerte, porque no los escucho así como que se diluye. La forma en la que se encuentran. La forma en la que se encuentran, nada más es la forma. La forma de la organización, la manera en cómo están construidas, ¿no? ¿Sí? Finalmente, el nivel de organización se refiere precisamente a las partes componentes, a cómo se distribuyen esas partes, cómo se encuentran relacionadas y qué tantos componentes forman parte de este organismo, ¿no? Entre más componentes tengan, entre más la disposición sea distinta, los niveles de organización van a ser más complejos. ¿El primer nivel de organización cuál es? ¿O el más sencillo? El unicelular, efectivamente. Y hablar de multicelularidad, pues es hablar de diferentes niveles de organismos, de diferentes niveles de organización que podemos ir desde filamentos hasta
organismos que ya tienen tejidos y ya son muy complejos desde el punto de vista estructural. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, se presentan en diversos ambientes acuáticos y es en el caso de los arrecifes coralinos. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que las macroalgas se pueden encontrar en diferentes tipos de ecosistemas, entre ellos los arrecifes. Entonces, las macroalgas arrecifales, volviendo al tema, son aquellas macroalgas que se encuentran en los arrecifes coralinos como tales. ¿De acuerdo? ¿Clarísimo? No se duerman, por favor. Ok. Y aquí lo interesante es esto, nuevamente, ¿no? Dentro de las macroalgas podemos incluir a divisiones a tres grandes divisiones, que son las algas rojas o las rodofitas, las algas verdes o las clorofitas, y las algas cafés, que en este caso ya sería una clase, dentro de la división ocrofita. Entonces, lo interesante de esto es que, finalmente, cuando yo me refiero al concepto de macroalga, me estoy refiriendo nuevamente a un colectivo de líneas, de organismos que vienen de líneas filogenéticas diferentes. Lo interesante es por qué comparten estas características, debido a qué comparten estas características. Y entonces de ahí nos adentramos a aspectos de convergencia, aspectos de adaptación, ¿no? Que de alguna manera a lo largo de todo su desarrollo filogenético han respondido a las mismas presiones selectivas y de alguna manera han resultado en morfologías y niveles de organización semejantes, ¿no? ¿Sí? ¿Sí está claro? Eso ya lo vieron en clase, ¿no? Sí, seguro. Clarísimo, clarísimo. Ok. Muy bien. Muy bien. Entonces, ahora sí, vamos ya adentrándonos un poquito más con el rollo de las algas arrecifales. Partiendo del esquema anterior de lo que sería el arrecife, entonces, si nosotros tenemos la parte frontal del arrecife, la parte del litoral en la parte posterior, la manera en cómo se ha, digamos, representado la distribución de las especies es utilizar precisamente este gradiente que representa propiamente este esquema del arrecife. Y entonces así podemos reconocer qué tipos de algas se encuentran a lo largo del arrecife y en qué áreas dentro del arrecife. Entonces, nuevamente, recordando, hay por lo menos tres grandes áreas muy bien reconocidas dentro de un arrecife. La parte frontal, que es la parte que recibe, digamos, los primeros impactos o los impactos directos tanto del oleaje como del viento, incluso de los huracanes. Bueno, por ahí se dice que si no hubiera arrecifes coralinos en la Ribera Maya, en la costa de Quintana Roo, los arrecifes ya hubieran devastado la península de Yucatán. Porque realmente los arrecifes coralinos que están ahí son una barrera natural que rompen o contienen el efecto de los huracanes. ¿De acuerdo? Entonces, esta zona de los arrecifes es la zona más expuesta a fenómenos hidrodinámicos, como sería el golpe del oleaje y grandes corrientes y también efecto del viento. ¿De acuerdo? Luego de ahí, que sería la cresta arrecifal, vendría la cresta, que es la parte más elevada del arrecife. Posteriormente, la parte posterior, por detrás, la parte posterior de esta cresta arrecifal. Luego vendría la planicie arrecifal y posteriormente la parte del litoral. ¿De acuerdo? ¿Sí está claro? Entonces, con base en esto se han hecho varias investigaciones y precisamente han ubicado a las diferentes algas a lo largo de todo este gradiente ambiental. Entonces vamos a ver algunas de las macroalgas que se consideran típicas de lo que son estos arrecifes, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, estas son las coralinas costrosas. ¿Ya las conocen ustedes? ¿No? ¿No las han visto todavía? Bueno, estas son rodofitas y tienen la característica que depositan carbonato de calcio. ¿De acuerdo? Entonces, hay diferentes, este es el género Hydroliton, este es el género Poroliton y este es el género Lithophyllum. La diversidad
de especies y también de complejidad estructural es altísima. Aquí lo interesante, y por lo que es relevante estas algas, esas algas coralinas costrosas, es que son constructores arrecifales. Uno piensa que los arrecifes coralinos están constituidos únicamente o principalmente por corales, y no es así. Realmente los arrecifes coralinos es una comunidad biótica donde existen muchos, como mencionaba hace rato, o existen muchos organismos que forman parte de esa comunidad. Pero los dos grandes grupos más relevantes en términos, digamos, del crecimiento arrecifal son, por un lado, efectivamente los corales, porque depositan carbonato de calcio cuando construyen los esqueletos o el cuerpo del coral, y por otro lado, las algas coralinas. Entonces, esto ha sido interesante porque se han hecho estudios, por ejemplo, donde se ha calculado la biomasa. ¿Sí saben lo que es la biomasa? ¿Han oído el concepto de biomasa? La cantidad de material vivo que existe en un lugar, eso es la biomasa. Entonces, si nosotros agarráramos y nos pesáramos el cuerpo de todos nosotros así, esa es la cantidad de biomasa que está contenida en este salón. ¿Sí? Bueno, en el caso de los arrecifes se ha hecho exactamente lo mismo. Por algunos tipos de análisis se calcula qué tanta biomasa hay de los diferentes organismos. Y entonces se ha visto que en algunos arrecifes coralinos existe tanta biomasa de componente coralino como del componente algal. Entonces, incluso algunas gentes proponen que ya no se llamen arrecifes coralinos, sino arrecifes bióticos. La verdad, eso es lo de menos. O sea, no importa cómo se sigan llamando, o sea, el nombre es lo de menos. Lo que es interesante es entender el fenómeno, ¿no? Finalmente, reconocer cuáles son las características. Entonces, pero lo que sí es importante es saber que estas algas que crecen todos los días, poquito a poquito, que van depositando su carbonato de calcio, capa tras capa, milímetro tras milímetro, son lo que le van dando estructura al arrecife coralino, o una de las componentes más importantes, ¿no? Entonces, este componente es de los más relevantes dentro de lo que sería la dinámica del arrecife coralino. Y otro de los componentes importantes son los que se conocen como las algas carnosas, o las algas foliosas, o las algas erectas. Es decir, aquellas algas que sobresalen del fondo marino, ¿no? Que forman tipos céspedes, jardines, pastos, ¿no? O pequeños bosquecitos dentro del arrecife, ¿de acuerdo? Entonces, ustedes cuando ven esta figura o esta fotografía dirán, ¿qué caray? ¿Qué es esto, no? Entonces, lo que predomina en principio son los corales blandos, esponjas, hay otros componentes que aparentemente son piedras, ¿no? Bueno, estoy casi seguro que todo esto que se ve aquí son algas. ¿Sí? Pero no se notan tan claramente, porque muchas de ellas tienen forma de césped, como esto. Entonces están como que al ras, ¿no? Entonces son pequeños, como pastito. Entonces no se alcanza a distinguir realmente, como en este caso, de una alga erecta, ¿no? En este caso es una feofita, es una dictiota particularmente, ¿no? Muy bien. Y aquí tenemos ejemplos de muchas de las algas que se encuentran precisamente a lo largo de toda la parte de la planicie arrecifal y también en la cresta arrecifal. Esta es una clorofita, particularmente cladófora, y esta se encuentra dentro de la cresta arrecifal. Todas las demás, esta se encuentra en la parte frontal del arrecife, es una especie que se llama lobófora, esta se llama padina, que generalmente se encuentra en la parte posterior, esta se llama, ¿cómo se llama? Se me fue ahorita el nombre, Dictyosfaeria, no, Colpomenia, o Hydroclatus. Es una feofita también, esas
Estas tres son fiofítas. Vean ustedes la diversidad de formas que tiene. Pueden tener formas diferentes y tener el mismo nivel de organización, que es un nivel de organización parenquimatoso. En este caso de cladófora es un nivel de organización filamentoso. ¿De acuerdo? Tenemos otras, por ejemplo, en el caso de Dictyosfaeria, que es una clorofita que forma especie de cenocitos y son cenocitos agrupados, ¿no? Que parecen como pequeñas uvas, ¿no? También tenemos a Laurencia, tenemos otro tipo de coralinas calcáreas, pero en este caso son coralinas calcáreas articuladas, y tenemos otro tipo de foliosas que son las dictiotales, también dentro de las fiofítas. Estas son rodofitas, Laurencia y Anfiroa. Esta es una clorofita, ¿no? Y vean ustedes, o sea, es realmente un ejemplo nada más del tipo de macroalgas que podemos encontrar en los arrecifes. Otras de ellas son las que se encuentran en algunas zonas de la planicie arrecifal. Dada las características topográficas de la planicie arrecifal, existe depósito de arena. Entonces realmente se forman como grandes arenales. Y entonces ahí existen, también se llegan a presentar cierto tipo de algas, pero además, curiosamente, son algas que tienen adaptaciones particulares para ese tipo de vida. A estas algas en general se le conoce con el nombre de samnofitas, P-S-A-M-M nofitas, y eso quiere decir que son algas que viven asociadas a sustratos blandos, en donde tienen estructuras que permiten fijarlas, o sea, permiten, digamos, penetrar dentro del sedimento y anclarlas dentro de este sedimento. Incluso algunas de estas estructuras parecieran ser como pequeñas raicillas o raíces que aparentemente o morfológicamente tendrían la misma función que las raíces de una planta terrestre al penetrar dentro del sustrato y afianzarse dentro del sustrato. ¿De acuerdo? Entonces, en general, muchas de estas algas, yo diría que el gran porcentaje de estas algas amnofíticas son clorofitas. Por ejemplo, este es el género Caulerpa, esta también es el género Caulerpa, ese es el género Udotea y este es el género Penicillus. O le dicen también el broche de Zeus o algo así por el estilo, ¿no? La brocha de rasurar de Zeus, ¿no? Vean ustedes, muchas de estas algas tienen lo que se llaman ejes horizontales o ejes transversales que se llaman estolones, y entonces estos estolones unen a lo que serían las partes erectas. Esta condición se conoce como una condición heterótrica, es decir, heteros diferente, una parte basal y una parte erecta, ¿de acuerdo? Entonces muchas de estas algas presentan esta misma estructura. Aparentemente aquí son individuos aislados, pero si uno escarba dentro del arrecife, dentro de la arena, puede ver que está también conectado por un estolón como tal. Incluso estas que aparentemente también son organismos individualizados, están conectados unas a otras. Realmente esto es interesante porque llega aquí, por ejemplo, este tipo de algas, el concepto de individuo se diluye. Nosotros estamos muy acostumbrados, por ejemplo, a hablar del individuo, de individuos únicos, como nosotros, ¿no? Nosotros somos individuos únicos. Pero hay organismos que están constituidos de diferente manera. Y entonces, estos pueden llegar a crecer, o sea, se ha medido el eje de la planta y son cientos de metros. Entonces, es un estolón que va creciendo, como si fueran de estas plantas, ¿cómo le llaman? No, enredaderas más o menos, pero también le llaman hierbas malas, ¿cómo le llaman? Que crecen por todos lados. Bueno, van creciendo y entonces, conforme va creciendo esta parte horizontal, van creciendo ejes verticales. Entonces el individuo, pues ahí es una masa grandísima, ¿no? O sea, realmente es una entidad muy compleja. Y cada uno de estos ejes verticales puede funcionar como un individuo separado.
pero todos están conectados. Entonces, ¿han oído el concepto de rameto y de geneto? ¿No? Bueno, seguramente cuando lleven ecología lo van a ver. Pero entonces, un geneto es un organismo que tiene una unidad genética reconocida. Por ejemplo, en este caso, una planta de esta sería un geneto y cada uno de los ejes verticales sería un rameto, ¿no? Entonces son individuos complejos que están constituidos a la vez por una colectividad, ¿no? Pero a la vez se puede reconocer como un solo individuo. Entonces ahí, ¿qué es el individuo? ¿Es toda la planta o es cada uno de los ejes? Porque cada eje puede reproducirse independientemente uno del otro. Pueden ser asincrónicos, o sea, unos se reproducen, empiezan a producir esporas o estructuras reproductivas y otra parte de la planta no está en fase reproductiva. Entonces, ahí se complica la cosa, ¿no? Se complica la cosa. Ven ustedes, son nada más ejemplos de lo maravilloso que es la biología. O sea, a veces creo que nosotros estamos muy acostumbrados a estudiar o a percibir la biología con base en nosotros mismos y pensamos que todos los seres vivos funcionan como nosotros. Y no es cierto. Los raritos somos nosotros, no los otros organismos, y sobre todo los protistas. Los protistas son de lo más, una tal diversidad de estructuras, de funciones, de relaciones que cuestionan mucho de nuestros conocimientos biológicos tradicionales, ¿no? Para eso sirven también los protistas y las algas, para cuestionar los conceptos de la biología. O para hacer sufrir a los alumnos también, ¿no? Muy bien. Y bueno, pues ahí tenemos otros componentes también. Esta es otra clorofita, se llama el nopal de mar, se llama alimeda, ¿no? Y estas es una feofita que llegan a formar pequeños bosquecillos dentro del arrecife. Esta, por ejemplo, es una fotografía en Cozumel de una planta que mide aproximadamente como 2 metros de altura, ¿no? Entonces, son matas ya un poquito más grandes. Hay algas más grandes, como en el caso de los bosques de macroalgas, que llegan a medir hasta más de 30 metros de longitud, ¿no? Y allá sí son verdaderos bosques. Pero bueno. Las interacciones biológicas son de múltiples índoles. Entonces, las algas, en general, muchas algas, digamos, parte de su papel ecológico es el relacionarse con otros organismos. La complejidad estructural de las algas es como un arbusto y eso también favorece, digamos, que para algunos organismos esto sea un refugio o un escondite. Entonces, así como puede ser para el caballito de mar, es para muchísimos organismos. De hecho, hay toda una línea de investigación también sobre lo que se llaman los epibiontes de las macroalgas, por ejemplo. O sea, tú llegas, agarras una alga y vas escudriñando lo que tiene en la superficie pegado a ella o que vive al interior, y la cantidad de organismos que puedes sacar es impresionante. Es como si sacaras un árbol y lo sacudieras igual. O sea, tú agarras un árbol, vas a una selva en un árbol y lo sacudes y ¿qué encuentras? Miles de cosas. Igual aquí llegas con una macroalga, sobre todo entre más complejas estructuralmente, pues tienen, digamos, o pueden funcionar también como refugio para muchos otros organismos, no solamente caballitos de mar. Pero según, no sé, a lo mejor también le estás preguntando por el caso del mar de los sargazos, no sé si te refieres a eso, que es un caballito de mar que tiene su cuerpo parece como si fueran hojitas. Ah, ok. Eso ocurre principalmente en el mar de los sargazos. Y eso es un síndrome adaptativo de ese caballito de mar, o sea, de esa especie de caballito de mar, precisamente, digamos, como para acoplarse a las características del entorno que sería el mar de los sargazos, ¿no? Pero no todos los sargazos funcionan, o sea, hacen este mar, ¿no? O sea, porque el mar de los sargazos es muy interesante. El mar de los sargazos, ¿no han oído hablar recientemente del problema que hubo en las costas de Cancún? Que había ribazones de sargazo, ¿no? Que se estaban pudriendo las playas, ¿sí? Y no sabían cómo resolverlo.
bueno, que además es un problema ahí serio, porque imagínense la cantidad de biomasa que salía, o sea, la cantidad de algas que salían, y obviamente pues uno como turistas vas ahí y en vez de tener tu playa blanquita, así que, para que no disturbada, está todo lleno de algas, o sea, todo lleno de, ahí de algún matorral, pues no les gusta a nadie, ¿no? Bueno, todas esas algas se desprendieron del Mar de los Sargazos. El Mar de los Sargazos es un vórtice que existe en el centro del Atlántico, ¿no? De hecho, este vórtice puede ser más grande, ahorita no tengo el dato, pero por lo que sí estoy seguro que es más grande que el estado de Chihuahua, incluso un poquito mayor, ¿no? Entonces, imagínense la cantidad de algas que están ahí suspendidas. De hecho, son dos tipos de sargazo, bueno, algunos dicen que tres, sargazo fluitans y sargazo natans. Entonces forman masas flotantes que llegan a sobresalir hasta 15, 30 centímetros por arriba de la superficie y unos 1 metro, 2 metros hacia abajo. Entonces son masas flotantes de sargazo. Entonces eso es un ecosistema en sí mismo, ¿no? De hecho, ahí todavía hay una historia acerca de los viajes de Colón, por ejemplo, que en el primer viaje que hizo Colón, el transatlántico desde España hasta acá, cuando gritaban tierra a la vista, no era tierra a la vista, era sargazo a la vista, ¿no? Entonces eran estas masas flotantes que se veían a lo lejos como si fuera tierra, ¿no? Y no era tierra, sino simplemente todo. Entonces llegaban y se daban cuenta que pues no era tierra, era nada más el sargazo que estaba ahí flotando. Bueno. Ok. Aquí quise añadir esto porque me parece que es fundamental. O sea, si bien es cierto que yo hablo de macroalgas arrecifales, ya que teniendo claro el concepto de macroalga, de que son estos organismos macroscópicos, complejos estructuralmente, no todas las algas que viven en el arrecife son así. Hay otras algas que también son relevantes dentro de la dinámica de lo que son los arrecifes coralinos. De hecho, ¿qué son los corales? A ver, ¿alguien me puede ayudar? ¿Qué son los corales? ¿Son plantas o animales? Bueno, ya la llevamos de gane. ¿Son vertebrados o invertebrados? Eso quiere decir que no tienen ¿qué? Que no tienen vértebras, ok. ¿A qué grupo pertenecen los corales? ¿A qué filum? ¿Alguien sabe? ¿A los? ¿Alguien dijo qué? Sin miedo, no pasa nada. ¿Cómo? Nidarios, exactamente, a los nidarios, muy bien. Perfecto. ¿Y los nidarios por qué se caracterizan? Porque tienen unas células que se llaman nidocitos que pueden dispararse, son como pequeños estiletes que lo utilizan sobre todo cuando capturan presas, ¿no? Y estos disparan y pueden tener una cierta toxina y puede ayudarlos a obtener alimentos, ¿no? En general todos los nidarios tienen estas características. Dentro de los nidarios tenemos a los corales y los corales pueden ser los corales que se llaman los hexacorales o los octocorales. Los hexacorales son los que depositan carbonato de calcio y los octocorales son los que depositan... ¿Qué cosa? Ya se me fue el nombre. Los octocorales que depositan la proteína que depositan. Ay, se me fue el nombre ahorita. Bueno, le llaman corales blandos. Ok. Los corales que, construyen los arrecifes coralinos son hexacorales. Y también les llaman corales hermatípicos. Hermatípicos porque forman hermas. Y las hermas precisamente son estas estructuras como en forma de montículo. ¿De acuerdo? Entonces, la unidad básica o el individuo de los corales, bueno, primero, los corales son colonias, no son individuos,
son colonias. Las colonias es otra forma de organización de los seres vivos. ¿Qué tipo de colonias conocen ustedes? Seguro que conocen algunas colonias. ¿Eh? Bueno, no las colonias del DF, claro. No, sino de seres vivos. ¿Cuáles? Algunas colonias de protistas, pues. Bueno, Volvox es una colonia, efectivamente, y es una colonia verdadera, pero más cercanos a ustedes. No, hasta los muerde, los llegan a morder. Cuando van al campo. O les pican, luego también les caen las abejas. Por fin. Las hormigas. ¿Son colonias o no son colonias? Bueno, son colonias en donde todavía se reconoce la individualidad de cada una de estas entidades, ¿no? Bueno, esos son un tipo de colonias. Tienen una organización social que les permite funcionar como una entidad orgánica, compleja. En el caso de los corales, los individuos están unidos unos a otros. No están separados. Cada individuo del coral mantiene una conexión con el siguiente. Es como si todos nosotros nos agarráramos de la manita y nos fuéramos todos caminando y nos fuéramos por todos lados. Así serían los corales exactamente. ¿Sí? Hay una complejidad ahí que los permite una complejidad estructural que permite la unión entre ellos. Bueno, entonces, la unidad básica de los corales es el pólipo. Cada uno de estos es el pólipo. Esto es un pólipo del coral, ¿de acuerdo? ¿Sí? Es todo un tema también todo esto, ¿no? O sea, dependiendo del tipo de pólipos, y va a ser el tipo de exoesqueleto y un montón de cosas. Aquí lo que me interesa es saber que los corales que los corales que depositan carbonato de calcio y que se llaman los corales hermatípicos, normalmente tienen asociados dentro de sus tejidos unas microalgas que se llaman las zooxantelas. Estas microalgas que se llaman zooxantelas, que son dinofitas o dinoflagelados, permiten establecer una relación simbiótica entre el animal, que es el pólipo, y un organismo que es vegetal, que es fotosintético. ¿De acuerdo? De tal manera, aquí lo que estamos precisamente viendo es uno de los tentáculos del pólipo, y todas estas pequeñas partículas que se ven son las células de las zooxantelas. Esta es una zooxantela y tiene la configuración típica de un dinoflagelado. ¿De acuerdo? Entonces, los corales están asociados o tienen una simbiosis con con las zooxantelas. Esta simbiosis ya es una relación muy, muy estrecha, ¿de acuerdo? En donde el coral recibe beneficios del alga, los productos de desecho del alga le sirven de alimento al coral y al revés. Entonces forma una relación virtuosa, ¿de acuerdo? De esta manera, el coral, aunque es un animal, puede funcionar como un vegetal. Porque las microalgas, como están fotosintetizando a través de la luz, de alguna manera le proveen al coral los elementos necesarios para su sobrevivencia. Y entonces el coral, pues, es un organismo facultativo. En ocasiones, sobre todo en condiciones de oscuridad, el coral se puede alimentar como animal. Es decir, el pólipo tiene una boca, un orificio que funciona como boca, y entonces empieza a mover los tentáculos
y todas las partículas que van cayendo, ya sea de organismos vivos o de organismos muertos, pasan a través de la boca y empieza a alimentarse. ¿De acuerdo? ¿Por qué no podría considerarse como planta carnívora entonces? Como planta carnívora, porque no es una planta, es un animal. No, no hay problema. O sea, digo, cualquier pregunta puede ser interesante o es interesante. No se puede considerar una planta carnívora porque no es, o sea, el coral no es una planta, es un animal. O sea, para ser una planta carnívora, de inicio tendría que tener características de un vegetal. Pero si se puede comportar como vegetal. Entonces... Se comporta como vegetal solamente en términos de la nutrición. ¿Sí? Solamente en la posibilidad de poder, o sea, indirectamente a través de las hojantelas, recibe indirectamente el beneficio de la fotosíntesis. ¿Sí? Y hay realmente toda una línea de investigación muy interesante que también están desarrollando en Puerto Morelos acerca de la relación filogenética que hay entre las líneas evolutivas por parte de los corales y las líneas evolutivas por parte de las hojantelas. ¿No? Ok. Pues podría ser un heterótrofo facultativo, pues sí. Sí, sí, no suena mal. Ok, y esto es nada más digamos, un resumen de lo que sería la función ecológica de las algas arrecifales dentro del arrecife. Entonces, son productores primarios, evidentemente, porque son plantas. Son fijadores de nitrógeno, son sumidores o organismos que funcionan como sumideros de nutrientes y recicladores, son formadores de sedimentos, consolidadores arrecifales y constructores arrecifales y modificadores arrecifales. Entonces, bueno, aquí nos indican el tipo de algas que están involucradas en cada una de estas funciones. Por un lado están las algas simbióticas, las que acabamos de ver en este momento, pero están las macrofitas o las algas erectas, las algas cespitosas, que están, las que forman céspedes o que están en la arena, las algas samnófilas, las algas calcáreas, y hay algunas otras algas que son excavadoras también, que muchas de ellas también son del tipo calcáreo. Entonces, también en algunos casos, se pueden incluir al fitoplancton como parte de toda esta dinámica ecológica dentro del arrecife. ¿De acuerdo? Entonces, digamos que este pequeño esquema sintetiza precisamente la función ecológica de estas algas y la irrelevancia que tienen precisamente para estos grandes ecosistemas, ¿no? Entonces, el hecho de que existan macroalgas arrecifales posibilita la existencia de los propios arrecifes coralinos. ¿De acuerdo? Entonces, no es un papel menor, realmente es un papel fundamental para el desarrollo de los arrecifes coralinos. Bueno, entonces ahora sí ya vamos rápidamente a la parte que nos corresponde, que era el tema central de esta plática, que era las macroalgas arrecifales. Pero para mí era importante primero retomar esto y ya después centrarnos en esto. Bueno, esto es una visión aérea de Google Earth, acerca de lo que es la región de Zihuatanejo. Esta es la bahía de Zihuatanejo. La unidad allá en Zihuatanejo debe estar más o menos como por aquí. Ajá. Y estos puntos son los puntos que nosotros hemos elegido para el estudio de los arrecifes coralinos en Zihuatanejo. A lo largo de todo este borde litoral, bueno, y además falta todavía otra parte, en general son 17 kilómetros de extensión, que va desde lo que se conoce los Morros Potosí hasta la isla de Iztapa, se encuentran estas comunidades arrecifales o estos arrecifes coralinos en forma de parches arrecifales. No es una barrera continua, sino son más o menos discretos y se llegan a encontrar a todo lo largo de este litoral, ¿no? Pero particularmente nosotros hemos estudiado estas 4 áreas porque, bueno, están cercanos a la bahía de Zihuatanejo y esa es Iztapa. Esa es la bahía de Iztapa, o Playa del Palmar también le llaman.
y esa es la isla de Iztapa. Y aquí es donde hemos encontrado, digamos, las comunidades arrecifales un poco más desarrolladas. Bueno, ahí está más o menos ilustrado la extensión que tienen los arrecifes en relación al tamaño de las islas, ¿no? La línea punteada está delimitando el área del arrecife, más o menos. Esto es la isla de Iztapa, esto se llama el Zacatoso, que está enfrente de Playa del Palmar en Iztapa, y sería más o menos ahí el arrecife acá. Estas son las Gatas, que es bastante conocida dentro de la bahía de Zihuatanejo, y esta es la área que corresponde a donde se encuentra, el área de distribución donde se encuentran los corales, y esta es la caleta de Chón, igual aquí donde se encuentran los corales. En este caso, se podría considerar que los arrecifes, esta es una visión panorámica de los arrecifes, este es de un lugar que se llama el Zacatoso, también es relativamente similar al esquema que nosotros hemos manejado, de que es, más bien, bueno, no, perdón, es una modificación del esquema que nosotros les hemos comentado, porque aquí no hay una zona frontal como tal. Aquí sí es como si fuera un terraplén, como si fuera un monte, en donde está una parte más alta y conforme va ganando profundidad, va haciéndose, digamos, mantiene una cierta pendiente. No hay como tal una zona, una cresta arrecifal, sino es más o menos continuo el declive del arrecife, que va desde casi la orilla del litoral hasta lo más profundo, unos 18 metros de profundidad que hemos encontrado, ¿no? Se ve más homogéneo, si ustedes lo comparan con las primeras imágenes, pues se ve bastante homogéneo, ¿no? Las otras parecía que había como árboles, había como un bosque, ¿no? Había como muchas cosas que sobresalían del suelo. Aquí no, aquí es realmente más o menos plano. Esto, sin embargo, pareciera ser que son como montañas, ¿no? Como montículos debajo del mar, ¿no? Todo esto que ven, todo esto son corales. ¿De acuerdo? Vean, aquí está más claro. Y el tipo de coral que encontramos en estas comunidades son de dos formas. Las formas ramificadas, que pertenecen al género Posilopora, que normalmente aquí en esta área hay alrededor de 9 especies del género Posilopora, y otras que están en forma de plato, que es el género Pavona y el género... Ay, se me fue ahorita el nombre. Bueno, pero podemos encontrar también corales en forma de plato, ¿no? Pero el que predomina básicamente es este coral en forma arborescente o arbustiva, en donde se pueden notar un eje principal y ramitas y pequeñas ramas alrededor de él, ¿de acuerdo? De hecho, la taxonomía clásica utiliza incluso denominaciones así morfológicas de las plantas para referirse a algunas de las características estructurales de estos corales, ¿no? Ok. Bueno, por ejemplo, esta colonia debe de medir más o menos como 1,5 metros, ¿no? Es algo por este tamaño. Y esta debe estar midiendo como de aquí a acá, como unos 3 metros. Entonces es una estructura más o menos considerable, ¿no? Bueno, igual también podemos encontrar otro tipo de corales, los corales blandos asociados a todos estos tipos de comunidades, ¿no? Ahí. Ok. Y ven ustedes, ¿no? Y aquí ya empezamos a adentrarnos realmente en el tema de nuestro trabajo. A diferencia del paisaje o del panorama anterior, que era aquí se ve relativamente homogéneo, ¿no? Sin embargo, si nos ponemos un poquito de detalle en estos, ¿cómo se percibe esto? ¿Se ve homogéneo? Ahí como que de repente hay algo que sobresale, ¿no? Como que le rompe la continuidad al paisaje. No se ve totalmente homogéneo. O sea, hay como cambio de tonalidades, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que resulta? Pues precisamente todo esto que se nota diferente de lo que son
el componente coralino, son las macroalgas, ¿no? Y entonces las macroalgas normalmente se encuentran en un arrecife sano. Las macroalgas se encuentran entre los dedos o entre las ramas del coral, ¿de acuerdo? Cuando empieza a haber un maltrato del arrecife, es decir, fragmentación del arrecife, las algas empiezan a predominar sobre el sustrato disponible. Y entonces, pues empieza a haber una mayor cantidad, una mayor biomasa de algas que de corales, ¿de acuerdo? Entonces, un arrecife sano es aquel arrecife que tiene un mayor componente coralino y un menor componente algal. Un arrecife que se encuentra en un cierto nivel de deterioro tiene mayor cantidad de algas y menor cantidad de corales. Y eso es todo otro tema, precisamente. Al final se los voy a comentar rápidamente porque tampoco nos daría tiempo para esto. Entonces, parte de nuestro trabajo precisamente es reconocer qué tipo de algas se encuentran en el arrecife. O sea, necesitamos partir de lo básico, la información básica que hay. Y eso quiere decir hacer un inventario, ¿no? O sea, si nosotros queremos saber qué vamos a encontrar en un determinado lugar, lo primero que tenemos que saber es hacer una relación del tipo de especies que hay ahí. Y eso eso es trabajo básicamente que tiene que ver con la florística y con la taxonomía, la identificación de las especies. En el caso de nuestro trabajo, por ejemplo, nosotros no podemos desligar la parte taxonómica de la parte ecológica, porque darle o asignarle una identidad o un nombre a una especie, pues es una responsabilidad, y desafortunadamente, en el caso de muchas de las macroalgas que nosotros hemos estudiado, pues a veces está compleja la determinación de las especies. ¿Ya han hecho identificación de especies? ¿Sí? Bueno, no es sencillo. Entre que uno se aprende la nomenclatura de las partes y luego que no le entiende a la denominación y todo esto, la verdad no es, pero además después certificar que realmente lo que tenemos es a lo que le estamos llamando eso. Ahorita ya existen otras herramientas que ayudan, como son toda la parte de la cuestión de la biología molecular o de la sistemática molecular, que ha venido también como a ayudar, digamos, a diferenciar las diferentes especies, pero bueno, digamos que son como diferentes niveles de aproximación para reconocer la identidad de las especies. Pero cuando uno está en el campo, pues ¿cómo le haces? No es tan sencillo, ¿no? Bueno, y ven ustedes, aquí ya se nota, esta parte del arrecife ya está más deteriorada. Y todo esto que vemos aquí de forma opaca son macroalgas. Normalmente las macroalgas que predominan en este tipo de arrecifes son macroalgas de tipo cespitoso, o sea, es decir, que forman céspedes. Algunas son más o menos articuladas, pero pequeñas. O sea, la verdad es que todas son, eso de macroalgas es un decir, porque no llegan a medir hasta 2, 3 centímetros de altura. Entonces, digo macroalgas porque se alcanzan a ver, pero ¿cómo las estudiamos? ¿No? O sea, ya cuando uno está ahí, bueno, dices, ¿ya esta cómo le llamo? O sea, ¿cómo reconocemos? Entonces, eso es parte de la problemática para el estudio de estos organismos, ¿no? Vean ustedes aquí, algunas, pues más o menos se llegan a diferenciar, ¿no? Por la coloración, aparente ser como plumitas. Vean ustedes, todo esto es coral. Este es el género Posilopora y es Posilopora damicornis particularmente, ¿no? Ahí está. Esta zona ya es una zona más maltratada. Vean ustedes, ahí ya predominan, por ejemplo, coralinas costrosas, coralinas articuladas y junto con otros filamentos. Esta es una aproximación de esta área. Entonces ya vean ustedes cómo se va rompiendo la integridad del arrecife, ¿no? Entonces esto ya nos está indicando que por lo menos esta parte del arrecife ya está maltratada. Entonces, bueno, si nosotros queremos hacer un proyecto
por un lado de hacer conservación de recursos o de, bueno, primero de biodiversidad y luego de conservación, pues necesitamos empezar a desarrollar estrategias para saber dónde se encuentran estas áreas y en un momento dado seguirlas, monitorearlas, para saber si el arrecife se está recuperando o se está maltratando más, y eso también ya conlleva toda otra estrategia que es lo que se llama monitoreo, que ese es otro tema totalmente diferente que también está metido en esto, ¿no? Entonces vean ustedes otro tipo de, vean cómo se llegan a distinguir. Esta, por ejemplo, es facilísima, se llama briopsis. Cuando ves esto dices, ya, esto es briopsis, ¿no? Digo, no hay ningún problema. Pero cuando en la anterior, por ejemplo, cuando ves esto, no sabes qué es. Y esto no es muy grande, esto debe tener 1,5 metros de ancho. ¿Sí? Bueno, no sabe uno, o sea, aunque te acerques, no sabes qué hay. Entonces, para estudiarlo no es sencillo, ¿no? En la base del arrecife, pues ya llega a haber organismos más, digamos, aislados. En este caso es una clorofita, se llama Codium isabelae. Pues ya, cuando la ve uno dice, ay, pues esa ya la reconoces fácilmente, ¿no? Pero ese es lo menos común, lo menos frecuente, ¿no? Bueno, y esto es como los estudiamos. Para estudiar esto necesitamos bucear, no hay más. ¿Sí? No se puede hacer de otra manera. O sea, ni siquiera hacerlo en buceo libre, porque aquí estamos a una profundidad como de 5 metros. No es mucho, aparentemente no es mucho, debe ser como eso más o menos. ¿Sí? Pero manténgase ahí el tiempo suficiente para poder hacer el estudio. Entonces, para nosotros es fundamental, esto es lo que se llama el equipo scuba, que es el tanque, el regulador, el chaleco y otros aditamentos adicionales como es el traje de neopreno, las aletas y además todos los instrumentos y herramientas que llevamos para evaluar precisamente algunos elementos o parámetros estructurales que me permita ir reconociendo cómo se encuentra el arrecife en una determinada zona. Nosotros utilizamos para ello lo que se llaman transectos, que son estas líneas, y cuadros o cuadrantes, ¿no? Tablillas de escritura, obviamente ya con una cierta codificación y un cierto formato, que ya me permite ir anotando lo que yo quiero ir observando, ¿de acuerdo? También utilizamos como apoyo para esto fotografías y videos en ocasiones, y entonces traemos las fotografías, las metemos a programas de cómputo que me permiten hacer, calcular la cobertura de las algas y entonces ya puedo determinar la cantidad de alga que hay por unidad de trabajo o por unidad de muestreo. Y entonces ya puedo sacar presencia, ausencia, cobertura, abundancia, frecuencia, una serie de parámetros ecológicos que ya me permiten tener una idea de cómo se encuentra el ecosistema. Patrones de distribución de las especies, ¿no? Por ejemplo, todo lo que hemos hecho de macroalgas arrecifales ha sido también como una serie de estudios iniciales y posteriormente ya estudios un poquito más sofisticados. En este caso, si ustedes se dan cuenta, ya la unidad de trabajo es mucho más pequeña. Aquí son 20 centímetros cuadrados. Y este estudio, en este estudio particularmente lo que estamos tratando de establecer es la relación que hay entre la sedimentación y el tipo de macroalgas que se encontraba en una parte del arrecife. La sedimentación es un fenómeno que está afectando mucho a los litorales mexicanos, porque se está viendo precisamente con el desarrollo costero que mucho de lo que es producto de las actividades humanas en la parte más alta, todo va a caer ¿hacia dónde creen? Hacia el mar. Y entonces todos estos sedimentos están teniendo un cierto impacto sobre las comunidades litorales. Desde abrasión, desde asfixia para muchos organismos, contaminación por diferentes concentraciones de elementos que van añadidos al sedimento.
Entonces, todo esto, pues hay que empezar a tratar de determinar cuál es el efecto sobre las comunidades. Y esto tiene un impacto directo sobre la economía, porque los arrecifes se utilizan tanto por los pescadores como por los turisteros, los buceadores, y es una fuente importante de recursos naturales, ¿de acuerdo? Ahí está un ejemplo de las unidades de trabajo. En este caso, hemos ido también ido probando, digamos, cuáles son las unidades adecuadas para el tipo de estudios. Y en este caso, por ejemplo, eran unidades de 30 por 30, esos son 10 por 10, y para cierto tipo de trabajo utilizamos 20 por 20, y esto ya sería una aproximación de lo que vemos en este cuadro. Entonces, vean ustedes, cuando nosotros ya estamos abajo, empezamos a ojo a determinar cuál es el componente algal y cuál es el componente coralino. Obviamente, si llevamos una fotografía, pues es mucho más sencillo, ¿no? Ya con esta fotografía, les digo, ya nosotros podemos meter esto a un programa y hacer más fácilmente el cálculo del área que ocupa el alga, ¿no? Entonces, uno cree que el trabajo de campo es divertido, pero cuando ya se mete uno al gabinete a horas y horas, estar enfrente de la misma imagen para tratar, ya dice uno, ya pido esquina, ¿no? Pero ese es el trabajo, ¿no? Entonces, todo trabajo biológico involucra una fase de campo, cuando hay una fase de campo, una fase experimental o de laboratorio y una fase de gabinete o de análisis de información, ¿no? Entonces, no se salva uno de eso. Así es el trabajo del biólogo, ¿no? Padrísimo, además. Y, bueno, en este caso, como estábamos nosotros tratando de establecer esta correlación entre la cantidad de sedimento y el efecto que tenía sobre las algas, sobre las macroalgas y los corales, utilizamos unos aditamentos que se llaman sedimentadores, que precisamente nos permiten cuantificar la cantidad de sedimento que se va depositando por unidad de tiempo en un determinado sublugar. Entonces, lo que hacíamos nosotros era colocar en un lugar 4 de estos sedimentadores y dentro de esa área hacíamos el muestreo con los cuadritos de 20 por 20, ¿no? Ok. Y algunos resultados de manera muy general, porque esto es nada más un estudio en particular, pero es una tendencia que hemos notado en todos lados, es, por un lado, la mayor cantidad de especies es de rodofitas, ¿sí? Que puede variar estacionalmente entre 30 y 37 especies de rodofitas. Las segundas son la esclerofita, que pueden ser unas 6 o hasta 10, 12 especies de clorofitas, y las menor son las geofitas, ¿de acuerdo? Pues eso ya me está empezando a decir muchas cosas de mi comunidad, ¿no? De mi ecosistema. Finalmente, ¿cuáles son los componentes más abundantes? Y además también podemos hacer diferentes tipos de análisis. Por ejemplo, en este caso, lo que estamos haciendo es ver la importancia relativa que tenían las especies en relación al número de especies. ¿Y esto qué quiere decir? Que hay muchas especies que tienen poca importancia relativa, ya sea por su biomasa o su cobertura, y hay pocas especies que tienen mucha importancia relativa. Entonces, normalmente las especies, digamos, más relevantes o más importantes o con mayor importancia relativa son 4, 6 especies de todas las 60 y tantas especies que tenemos, ¿no? Entonces eso ya también me está empezando a decir pues aspectos importantes dentro de la ecología. ¿Por qué es que predominan unas especies y otras son más escasas, por ejemplo, ¿no? Entonces eso ya involucra toda la cuestión de ecología de comunidades, interacciones, asociaciones, ya cuestiones más teóricas, más interesantes, ¿no? Y también, por ejemplo, el patrón de distribución de las especies, ¿no? Eso nos puede empezar a dar también información acerca de pues el rango adaptativo que tienen las especies en términos de la profundidad, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos la profundidad, más bien la distancia, desde el punto cero, que está más o menos como a 1 metro de profundidad, y el metro 45, que se encontraba como a 15 metros de profundidad.
Y entonces aquí vemos cada una de las especies. Y entonces nos empezamos a dar cuenta que hay especies que se encuentran a todo el largo del gradiente y hay especies que únicamente las encontramos en zonas muy definidas del arrecife. ¿De acuerdo? Como en este caso. Eso ya me está dando indicaciones de que hay especies que son euritípicas y especies que son, no, más bien euroicas y especies que son estenoicas. ¿Se han oído hablar de estos términos? Son biólogos, ¿no? Ya deberían, ¿no? ¿O no? ¿Todavía no? Están... Eso es de primaria, casi, casi. Bueno, una especie estenoica, una especie euroica es aquella especie que tiene un amplio rango de distribución. Entonces, por ejemplo, hay especies que son tolerantes a la salinidad y se pueden encontrar en una salinidad muy baja o una salinidad muy alta y se les llama especies eurialinas. ¿Sí? En cambio, hay especies que solamente se encuentran en una zona, solamente en un cierto nivel de salinidad y entonces son especies estenoalinas. Esteno es, ¿cómo se dice? Estrecho. ¿De acuerdo? Entonces, eso cuando se aplica un cierto factor, puede ser temperatura, euritérmicas, estenotérmicas, ¿no? Y en el caso de la distribución, pues es la distribución, en este caso se utiliza euroicas y estenoicas. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, una especie que es euroica y aquí tenemos una especie que es estenoica, ¿no? Bueno, y pues básicamente sería todo. Y nada más yo los invitaría, si quieren saber un poquito más acerca de lo que nosotros estamos haciendo, visiten nuestra página web. Tiene algunos problemillas, pero ya hay mucha información al respecto. biomar.fciencias.unam.mx. ¿Sí? Ahí está parte de todo lo que hemos hecho. Este proyecto de macroalgas arrecifales forman parte de este programa de trabajo que se llama Biodiversidad Marina de Zihuatanejo, ¿no? Y aquí van a encontrar algunos aspectos interesantes de lo que nosotros hemos realizado, ¿no? Y finalmente, nuestro interés está enfocado hacia esta parte, hacia la conservación de nuestros océanos y costas. O sea, yo creo que estamos viviendo un momento de crisis civilizatoria, de crisis mundial, en donde el hombre ha llegado a tener un impacto muy fuerte sobre los recursos naturales, sobre el medio ambiente, y ya estamos en contracorriente, ¿no? Entonces necesitamos empezar a tomar acciones, no solamente desde el punto de vista académico, lo que sí nos debe de quedar muy claro es que necesitamos generar conocimiento científico robusto, sí, realmente validado, para poder empezar a manejar nuestros recursos naturales y de esta manera contribuir a la conservación. O sea, no podemos hacer ningún planteamiento de conservación si no tenemos información biológica fuerte, ¿sí? Robusta. Entonces necesitamos ser buenos científicos, pero también buenos ciudadanos, o sea, preocupados por nuestro entorno, ¿no? Entonces, ese es el compromiso y la idea que les quiero dejar, que a partir de las macroalgas, o sea, no era nada más hablar de macroalgas, sí era hablar de macroalgas, pero cómo a partir de las macroalgas nos podemos involucrar en muchas cosas y finalmente también, pues, el significado que le da uno a su trabajo, partiendo desde la biología, ¿no? Y cómo haciendo buena biología se puede contribuir a muchas iniciativas sociales, económicas y de bienestar general para la sociedad, ¿no? Pues no sé si tengan alguna pregunta en particular, alguna duda, alguna inquietud, alguna, ¿cómo se dice? Que no estén de acuerdo, ¿no se vale? No hay problema. Preguntas, por favor, no me digan que no hay preguntas. A ver,
A ver, Es fuerte. sobre la sedimentación de esto de los corales. Ok. Por sedimentación es cualquier sedimento. Cualquier tipo de... O sea, el sedimento es, por definición, una partícula que puede ser suspendida y que puede transportarse en el agua y de un lugar a otro. Pero por sedimentos de origen humano. Sedimentos de origen, por ejemplo, aguas negras, aguas no tratadas. ¿Sí? Y mucho de lo que ocurre, por ejemplo, cuando empiezan a construir estas grandes pues casas o cuestiones de... O sea, barren, quitan la vegetación, ¿no? Y además, pues todos los desechos que provocan, pues todo escurre hacia el mar. ¿Sí? Es todo un tema, ¿eh? Incluso también otra vez métanse a Google y busquen sedimentación, van a encontrar un mundo. Ahí es toda una línea de investigación también. Ahora sí, perdón. Decía que las hermas eran como... ¿Las qué? Las hermas. ¿Las? ¿Hermas? Sí. Dijo que eran como cúmulos, ¿no? Sí, es la estructura, hermatípicos. Entonces, por ejemplo, si yo encuentro como algas arriba de las rimas, puedo decir que, por ejemplo, si parto el cúmulo, puedo encontrar más algas. Pues también funcionaría. La distribución, digamos, a ver, fíjense, eso es interesante. Cuando uno concibe, ¿cuál es la parte viva del arrecife? La parte viva, lo que está... Lo que está adherido al sustrato. Bueno, Fíjense bien la pregunta, ¿eh? Es muy interesante. Un arrecife, o sea, al ser un montículo, es un monte, digamos, todo lo que está, todo el material que está lo que constituye el monte es un material inerte, que es resultado de miles de años de depositación del carbonato de calcio. Entonces, se va acumulando, va creciendo. O sea, capita tras capita. La parte viva del arrecife es la parte superficial. Todo lo demás es parte inerte. ¿Sí? Es como un cerro, ¿no? Obviamente, pues si hay hendiduras y si hay fracturas y todo eso, pues esa parte también puede ser habitada, ¿no? Pero realmente la parte viva del arrecife no es más allá de 3, 4 centímetros del arrecife. Todo lo demás es material inerte que ha sido producto de las funciones de los organismos. ¿Sí? No, ahí va. Fuerte para todos, ¿eh? Actualmente, para contrarrestar que las estructuras del carbonato de calcio de los minerales se disuelvan debido a la acidificación que hay en el mar. No, pues esa es la pregunta, es una de las preguntas que nos involucra a todos como sociedad. El problema de la acidificación del mar es un problema derivado del calentamiento global. ¿Sí? Sí se está haciendo, pero desafortunadamente ahorita estamos en la fase de conocimiento, apenas, o sea, de caracterización del fenómeno. La única manera que tenemos ahorita para responder a esas cuestiones es empezar a cambiar nuestra manera de hacer las cosas como sociedad. O sea, a usar menos combustibles fósiles, hacer, pues evidente, o sea, reusar los recursos, o sea, cambiar nuestra concepción de nuestra relación con la naturaleza y con el manejo y uso de los recursos como sociedad. Educación ambiental, iniciativas políticas, iniciativas gubernamentales. La investigación al nivel que está ahorita es reconociendo qué es lo que cómo es el efecto de la acidificación sobre los organismos. Y se están reconociendo unas cuestiones muy complejas porque la acidificación finalmente en lo que redunda es en que los organismos están perdiendo capacidad de calcificación, de calcinogénesis. Es como se dice, es como si tuvieras osteoporosis. ¿Dónde viene el aporte del ion carbonato de calcio? ¿Viene de pura calcita?
No, pues no, eso ya sería como muy, eso es parte del problema. O sea, entender esas cosas se requiere equipos multidisciplinarios. Nosotros estamos abordando la parte biológica. Se requeriría gente que abordara la parte química del agua y la parte física. Por eso se requieren hacer equipos y grupos multidisciplinarios e interdisciplinarios y transdisciplinarios. El reto ahora ya no es el trabajo del lobo solitario, de aquel investigador que hacía todo, no. Ahora es cómo le vamos a hacer desde tu perspectiva, yo como biólogo, tú como computólogo, tú como gente de ciencias ambientales, tú como sociólogo, le vamos a entrar al fenómeno. Porque el problema, por ejemplo, del uso de los arrecifes coralinos, o sea, se usa. Eso es un ámbito que corresponde a las ciencias sociales. Y de repente nosotros queremos adentrarnos a eso. No tienes cabeza para todo eso. Entonces, mejor conformar grupos interdisciplinarios. Por eso se llama la unidad multidisciplinaria de docencia e investigación. Empezando por ahí. Ahora sí, fuerte. Bueno, igual esta pregunta está igual un poco adelantada a la fase en la que está ahorita la investigación, pero ¿en qué podría consistir como la recuperación de esos, como de esa mancha de 1,5 metros que nos enseñó? O sea, como remover las algas que ya colonizaron ese espacio. Hay muchas iniciativas también y ejemplos, por ejemplo, en el Caribe mexicano de recuperación, de restauración arrecifal. ¿Sí? Una de las formas de hacerlo es por medio de trasplantes. Se agarra un arrecife o un coral que esté, una colonia que esté más o menos sana, se le corta un pedacito y ese pedacito se va y se siembra en otro lado. Y entonces se espera que ese pedazo empiece a crecer y empiece a favorecer el retorno a una condición más o menos previa, original, ¿no? O sea, del arrecife. También en Puerto Morelos están haciendo otro tipo de repoblamiento, pero a través de si se dan cuenta, esta rehabilitación o restauración de los arrecifes es por fragmentación y por lo tanto es asexual. Lo que están haciendo ahorita ya algunos investigadores es un repoblamiento de estructuras de gametos, ¿cómo se llama el nombre? Del cigotos ya fecundados, del cigoto. Entonces se agarran a los cigotos porque los corales, es muy interesante, tienen pulsos reproductivos y entonces de repente habilitan los gametos al medio, se juntan los gametos en el agua y ahí ya se forma el cigoto. Entonces lo que están haciendo estos investigadores es agarrando los cigotos, se los llevan al laboratorio, los separan y entonces los van reproduciendo. Obviamente, pues eso involucra toda una tecnología y una infraestructura brutal, ¿no? En Zihuatanejo iniciamos junto con un colega de la Michoacana, esta fase del repoblamiento por medio de fragmentos. En algunas partes del arrecife, de forma natural, porque además eso también forma parte de la dinámica normal, se rompen las colonias de coral y entonces los fragmentos de coral quedan en el fondo, pero están vivos, ¿sí? Pero están sueltos. Entonces ya lo que hicimos nosotros fue llegar, agarramos, y entonces agarramos una roca y la recubrimos con una malla metálica, ¿sí? Y a esa malla metálica le pegamos, con cinchillos, le fuimos pegando los fragmentitos y al rato ya empezó a crecer y ya empezó a cubrirse, ¿no? Sí, muy interesantes, muy interesantes. Pero imagino que, por ejemplo, tendría que verse primero como cuál es por ejemplo, si el sustrato estuviera como enfermo antes de replantar o plantar, habría que verse como qué podría hacerse para mejorar la calidad del suelo, ¿no? Porque pues aunque lo plantes, igual el organismo se podría morir. Sí, pero en este caso, o sea, no es como un árbol. O sea, aquí el sustrato, o sea, es la roca, pues, como propiamente. Entonces, lo que hay que garantizar es cómo los corales se adhieren de alguna manera al sustrato. Entonces, garantizarles que estén fijos.
Entonces, a través de esta malla que nosotros pusimos, estaban fijos y ellos mismos empezaron a crecer y adherirse a la roca. Pero no presentaron como problemas de descalcificación después de ser plantados. Pues es que eso no era parte de nuestras preguntas. No te lo sabría decir. No sé. Si alguien más, a ver la última y nos vamos. Fuerte, porque no. Bueno, se sabe, bueno, yo sabía que la principal causa de la muerte de los corales mamíferos es justamente el descubrimiento de las hojuelas por condiciones de temperatura, contaminación. Correcto, eso se llama. Entonces, previo a la repoblación por fragmentación, ¿no se tiene que hacer algo como respecto a las condiciones del ambiente como tal, en vez de meter a los corales sanos? La misma es muy similar a lo que estabas preguntando. O sea, el problema es que cómo contender contra el cambio climático y contra el calentamiento global. Eso no es científico, eso es político y social. ¿Sí? Si pudiéramos, o sea, que todos se adhirieran al protocolo de Kioto, pero pues ahí tienen a nuestro vecino de allá arriba, ¿no? Entonces, sí se dan cuenta cuál es el problema. El problema es que a veces nosotros como biólogos no podemos resolver todas las cosas desde la ciencia. También el manejo de los recursos o la solución de ciertas problemáticas de manejo de recursos y de conservación es más bien desde el punto de vista político y económico. O sea, eso tenemos que tener muy claro, ¿no? O sea, el ser biólogo no solamente es ser biólogo. El ser biólogo es ser un estudioso de la biología con una visión panorámica de todos los demás fenómenos en los que estamos insertos como individuos sociales, ¿no? Antes de ser biólogos, somos personas, somos integrantes de una sociedad. Bueno, asumamos esa responsabilidad ciudadana, ¿no? Voten, por favor. No, es en serio, no es broma, hay que votar. Y no les digo por quién, pero ustedes ya saben quién. Bueno. Gracias. No, todo. Ay, gracias, muy amable. Sí.